En estos días, a raíz de tantas crisis y conflictos, dicen, bueno, pero no hay crisis sociales, no hay levantamientos. Si es un método de contención social, contiene, pero somos cada vez más pobres. Y si van hacia eso, bueno, vamos a una sociedad claramente de pobres. En lugar de aumentar la riqueza y la torta de la producción, lo que hay hace muchos años en Argentina, Eduardo, y vos lo sabés y lo vivís, es un intento siempre de distribuir lo que existe. Entonces cada vez hay menos para distribuir, y no podemos estar pensando siempre de qué manera distribuimos una torta cada vez más chica. Y esto es lo que nos pasa. En lugar de aumentar la riqueza, de aumentar, como decís vos, el valor del trabajo, de la inversión, de la producción, lo que creemos que es hacer justicia social es distribuir la pobreza. Es Bueno, que no es entonces, mala palabra el emprendedor, el generar riqueza dignamente, obviamente, esto no hay ni que aclararlo, pero por las dudas, porque ahí se generan puestos de trabajo, hay un efecto multiplicador y meritorio, resalto meritorio. De lo contrario, si vos decís, no, él es tu enemigo porque es empresario y vos sos un pobre que te tiene que ayudar, bueno, y acá estamos. en ningún lugar del mundo el Estado genera riqueza. El que genera riqueza es el privado. El Estado puede estar y está para equilibrar las diferencias sociales, para que haya salud pública, para que haya educación pública, para que justamente aquel que no pueda acceder a determinados niveles tenga una posibilidad de igualdad ante la ley y en las condiciones frente a la sociedad. Pero el Estado no genera riqueza, esto está probado, digamos, infinitamente. El que genera riqueza, como bien decís vos, es el emprendedor, es el privado, y a lo que han llevado es, bueno, además básicamente, no solamente una pobreza medida en nivel de ingresos, sino una pobreza estructural que ahoga, y también frente a algunos que generalmente piensan que distribuyendo o logrando asentamientos, villas o tomas, están haciendo distribucionismo y sacando a gente de la marginalidad o la pobreza, justamente es todo lo contrario. Todos los estudios demuestran que la única forma de acabar con la pobreza estructural, hay un estudio en la Universidad de San Andrés que es espectacular, es con más propiedad privada. Es decir, la propiedad privada es la gran revolución para terminar con la pobreza estructural. Y aquí hacemos todo lo opuesto. En lugar de generar las condiciones para acceder a la propiedad privada real, que la propiedad privada obviamente no es un asentamiento, no es una villa, no es una toma. La propiedad privada es un título de propiedad con servicios, con cloacas, con asfalto, con esfuerzo que se va consiguiendo en la construcción de tu propia casa. Contame dónde se produce el quiebre desde la clase media aspiracional a lo que se está viviendo hoy, clase media baja que la han empobrecido con esta cuarentena eterna, pero lleva tantos años de esta situación, y por eso te pregunto, ¿dónde fue el quiebre de ese inmigrante que después fue el hijo y después fuimos los nietos y acá estamos? ¿Qué pasó? Hay diferentes interpretaciones. Yo creo que lo que ha pasado es un sinnúmero de... nunca la política y las políticas económicas y las políticas son por una sola causa, siempre es multicausal. Y ha habido una infinidad de causas que han llevado a esta situación. Pero obviamente una de ellas ha sido nuestra clase dirigente, nuestra clase política, me incluyo, los cuales no han sido capaces de llevar adelante un proyecto de Estado y un proyecto de nación basado en estos principios básicos que estamos esbozando mientras hablamos de estas palabras, de creer y de confundir quizás lo que se dio a mitad del siglo XX con una revolución social. En el caso de la Argentina se dio en el peronismo, pero eso se dio en un estado de benefactor social después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, Eduardo. Pero luego se salió de ese estado de benefactor social, se fue hacia un capitalismo mucho más importante en materia productiva, y aquí nunca dimos ese paso, seguimos discutiendo en estos puntos que estamos hablando, entre el estado de benefactor social y el estado que produzca y que ayude a los privados a desarrollarse. Y quien se pone de un lado o del otro parece que está conduciendo, en el caso de aquellos como nosotros que pensamos que la propiedad privada y que justamente la inversión privada es la que puede terminar con la pobreza, bueno, parece que a uno no le importaran los pobres, ¿no?, o aquellos que menos tienen. Cuando lo único que han conseguido, te doy un número que por ahí estas horas no está saliendo. En la Argentina más del 60% de los chicos tenemos 8 millones de chicos pobres. Y en la Argentina es el único país en el hemisferio occidental en la cual hay más cantidad de menores pobres que de adultos mayores pobres. En todo el resto del hemisferio occidental, Haití incluido, los adultos se sacrifican por los menores para que no sean pobres. En la Argentina es el único caso en el hemisferio occidental en que hay tal diferencia entre la pobreza de los chicos y la pobreza de los mayores. Entonces, si casi el 60% de nuestros menores
son pobres, esa es la verdadera tasa. La tasa que nos debe preocupar muchísimo como sociedad es esta tasa de 60% de nuestros chicos pobres. Y hay un tema, y no te quiero quitar más tiempo, Miguel, acá falta la actitud del sacrificio. Vos sabés que cuando en casa no hay, tenemos que todos salir a trabajar. Mamá, papá, los pibes, la nona, todos a laburar. En Argentina, con esta situación de quiebre, con 40, casi 50% de pobres, acá tiene que trabajar todo el mundo. Todos tenemos que, todos, hacer ordenadamente, pero no hay actitud de sacrificio. Es más, te hablan de la no meritocracia, Claro. entonces, ¿qué querés que te diga? Te mando un abrazo grande, Miguel. Un abrazo grande, Gracias. Eduardo. Gracias. Miguel Saredi.